Los primeros cristianos, si pensamos en ellos, después de que Cristo se fue, empezó un tiempo de mucha persecución y era muy difícil para los primeros cristianos permanecer juntos, ¿ya? No podía haber una algo de iglesias, no se conocían, no había una conexión entre muchos lugares, porque finalmente erais perseguido, o erais perseguido de manera local, o erais perseguido de manera general por todo el imperio con algunos emperadores de aquel tiempo. Y antes de eso, si pensamos en el pueblo de Israel propiamente tal, yo puedo ver 3 momentos en donde el pueblo escogido por Dios puede estar juntos, reunido por periodos largos de tiempo. Uno es con Moisés, el otro es con David, y el otro es en el tiempo que Jesús vino por el Imperio Romano, ¿ya? Pero antes de eso, el pueblo siempre fue tomado, fue dividido, fue invadido por otros pueblos, tomaban alguna parte del pueblo, lo sacaban, lo separaban. Si yo pienso en Daniel adoró a Dios en Babilonia, con muy pocos cristianos al lado de él. Esther sufrió algo parecido. Y muchos de los cristianos, en el fondo, o de los judíos, de los israelitas, perdón, de ese tiempo, que la Biblia nos muestra, no vivían en una permanente unidad del pueblo, ya, sino que vivían en tiempos en donde el pueblo había sido esparcido, había sido dividido. Esdras, Nehemías, todo, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a ver esto así, después veo que cuando Jesús se va y los primeros cristianos quedan, ellos también son divididos, son esparcidos. Los discípulos no permanecieron mucho tiempo juntos antes que fueran esparcidos por todos lados. Yo digo, el que hoy día nosotros podamos disfrutar de esto es una bendición, ¿ya? Y no es lo natural. Y no es lo natural. Cuando con Mike decidimos venirnos para acá, nosotros decidimos venirnos con un grupito súper chico de gente, porque en el fondo es como sacar a la gente de la iglesia es un tema, como del lugar donde vives, de sus pegas, de sus familias, de todo. Y fue un tiempo bien solo, en verdad, como empezar nuevamente en otro lugar, empezar a conocer la gente, empezar a armar esto, es un tiempo de bastante soledad, ¿ya? Entonces, cuando ya hay algo aquí y tú llegas y hay buena onda, es fantástico, es rico, es maravilloso, ¿ya? Bonhoeffer dice, comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Y me gusta mucho esto porque estábamos con los chicos de Iden viendo Gálatas, que dice que nosotros somos de Él y para Él, ¿cachai? Como nuestra existencia tiene que ver con Jesús y vivimos por medio de Él, vivimos por medio de Jesús, somos por medio de Jesús y vivimos para Jesús. Entonces, cuando hacemos comunidad, cuando todas estas personas que vivimos para Él y por medio de Él estamos juntos, es lo mismo. La comunidad cristiana es por medio de Jesús, porque se trata de Jesús. Si estamos aquí reunidos es porque creemos en Jesús y Él es el centro de esto. Y vivimos para Él, ¿ya? Y Él nos sostiene, y Él nos da vida, y Él produce todo aquí. Y si estamos aquí, y este es el análisis que quiero hacer, si nosotros estamos aquí, probablemente es porque de alguna u otra manera has tenido algún encuentro con el amor y la gracia de Cristo, ¿ya? O lo estás teniendo o quieres tenerlo. Pero a mí me pasó que yo he ido a la iglesia desde que tengo uso de razón, ¿ya? Desde que existo, voy a la iglesia, y al principio nosotros íbamos a la iglesia pentecostal, metodista pentecostal, no sé. Usábamos vestidos. Desde muy pequeñas y chicas, muy chicas, ya llegamos a la iglesia donde crecimos toda la vida, que fue el encuentro con Cristo. Todos mis veranos eran en campamentos con amigos que tengo hasta el día de hoy de esa iglesia. Fui a Scout los sábados, los domingos me quedaba después en la iglesia porque hacíamos obras de Navidad o de Semana Santa o de lo que fuera. Mi vida giraba en torno a la iglesia, ¿ya? Y después cuando tú ya eres joven, en las reuniones de jóvenes y todo lo demás. Entonces, una iglesia muy grande. Pero me pasó que finalmente
me acuerdo que alguna vez, porque mi grupo de amigos era como súper bacán, súper como cool, y éramos súper ridículos, súper arrogantes. Yo me creía muy bacán por pertenecer a ese grupo. Nos hicimos una polera con la foto de todos y decía, mi gente. Ridículo. Mi gente. Y nos creíamos la raja con nuestra polera. No, ya era grande. Sí, como el polerón de cuarto medio. Qué vergüenza. Oh, qué atroz. Pero finalmente nosotros teníamos un tema ahí con la amistad. Pero cuando yo me encuentro con Cristo de verdad, que fue después de eso, ¿ya? Mi gente no fue tan mi gente después. Algunos sí, otros no. Cuando yo me encuentro con Jesús y con su gracia, fue cuando yo me di cuenta que yo era súper pastel, como que en verdad yo podía ir muy abajo y muy abajo y muy abajo y decía, ya, aquí ya toqué fondo y no, yo puedo seguir excavando. Entonces, cuando me encuentro con su amor, es cuando yo ya me di cuenta de todo lo que yo puedo hacer. Yo antes era una persona muy religiosa y pensaba que yo era muy bacán, pero por otro lado, encontrarme conmigo misma, con mi orgullo, con mi egoísmo, con mi vanidad, con un montón de otras cosas más, y con los pecados a los que esos mismos pecados me llevaban, las adicciones con las que yo lidiaba, fue súper heavy. Y que Dios me amara en ese momento, encontrarme con el amor de Dios en ese momento, y que Dios me levantara de ahí y hiciera algo nuevo conmigo. Entonces es súper brígido porque finalmente cuando yo llego a la viña en ese tiempo, para mí fue encontrarme con una comunidad de gente que había experimentado lo mismo que yo, como gente que se encontró con Jesús. Entonces, si tú te encuentras con Jesús, tú también te encuentras contigo mismo, contigo misma, ¿ya? Es difícil vernos a veces, es muy difícil vernos. Me pasa que los pobres chiquillos de Idem están haciendo con la Dania, que los tiene así, pobres cabros, están haciendo un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, ¿ya? Y con todo un estudio y con preguntas, y las preguntas son terribles porque todos los días tienen que mirarse, ¿ya? Entonces están como que ya basta, como ya no me quiero mirar más, ¿cachai? Porque es un ejercicio difícil. Pero cuando nosotros logramos vernos y logramos ver el amor de Dios, tú puedes vivir en una comunidad de gracia y misericordia, ¿cachai? Cuando tú puedes verte y ver cómo Dios te ama a pesar de ti mismo, a pesar de ti misma, tú puedes participar en un lugar donde los demás son igual de amados que tú, son igual de valiosos que tú, y donde Jesús es glorificado en sus vidas y en sus debilidades, como en tu vida y en tus debilidades. Entonces, me encanta porque cuando vemos la comunidad así, esto no es un desfile de fortalezas, como, uy, que soy bacán, miren cómo oro, miren lo santo, lo puro y lo correcta que soy porque yo no peco. Y esa cuestión es terrible, yo lidié caleta de tiempo con eso, ¿ya? Y es brígido porque cuando tú entiendes la iglesia o la comunidad cristiana de esa manera, por un lado, tu cochina va a salir igual, ¿cachai? Entonces lo que así en el fondo es aquí mostrar la mejor cara y salir de aquí y dejarla cagar, ¿cachai? Como dejar la escoba, porque en el fondo tiene que salir por algún lado, ¿cachai? Entonces empieza a ser un desfile de cosas buenas y de gente que mira al otro como, oh, el pecado del otro, qué terrible lo que él hace, lo que ella hace. Mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira cómo está vestida, mira, ¿cachai? Entonces, voy a volver a la definición de Bonhoeffer que dice, comunidad cristiana significa comunión en Jesús. Aquí estamos para tener comunión en Jesús y tener comunión los unos con los otros por medio de Jesús. ¿Cierto?
Ninguna comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y esto es válido para todas las formas de comunidad que pueden formar los creyentes, desde la que nace un breve encuentro hasta la que resulta una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos y hermanas, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible su comunión. Solamente Jesús hace posible que todos nosotros nos relacionemos aquí, ¿ya? No es porque tú seas muy bacán y tolerante, es solamente por Jesús. Y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Ahora, es heavy porque finalmente yo digo, a mí no me sale el amor tan fácil a veces, ¿ya? A veces me cuesta un poquito más. Y últimamente Dios me estaba hablando de esto, es como la confrontación de Dios diciéndome, Yoli, porque en el fondo estáis tratando que este amor fluya de ti, estáis tratando de hacerlo tú de nuevo, como estas buenas obras, como mostrarme, ¿cachai? Como hacer lo correcto. Y Dios me llevó a esto, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y es Jesús, en el fondo, el que me permite también ser, es el mediador entre nosotros también. Por medio de Jesús yo me puedo relacionar con cada uno de ustedes. Y es chistoso porque en la iglesia tú termináis siendo amigo de quien nunca seríais amigo fuera de la iglesia. No sé si se le ha pasado, pero en el fondo tenéis los amigos más random del mundo en la iglesia. Afuera uno escoge los amigos y aquí de repente tenía alguien aquí al lado que es como... Jamás de los jamases, ¿ya? Y eso es Jesús entre medio de nosotros, ¿ya? Eso es Cristo en medio nuestro, ¿cachai? Es Cristo que nos permite relacionarnos de maneras completamente libres y diversas. Este encuentro, esta comunidad solamente es posible por mediación de Jesucristo. Los hombres están divididos por la discordia. Estamos divididos porque pensamos diferente, porque nos vestimos diferente, porque nos gusta la música diferente, porque somos diferentes, por nuestra posición socioeconómica, por nuestro estudio, por la política, por todo, ¿ya? Y Jesús es nuestra paz, Jesús es la reconciliación. Y finalmente la iglesia es un lugar de reconciliación. Es un lugar donde yo me reconcilio primero con Cristo, segundo conmigo y tercero con la comunidad, con todos, ¿ya? La iglesia es un lugar de reconciliación, en donde lo que yo piense, lo que yo haga, mi pecado, no es juzgado y no me hace ser un cristiano de segunda categoría, sino que hay hermanos que van a orar conmigo y me van a ayudar y me van a bañar y van a sufrir cuando yo estoy sufriendo. Cristo es nuestra paz. Efesios 2, del 14 al 16 dice esto. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Es heavy porque esta parte habla de que la muerte de Cristo permitió que judíos y no judíos, cuando creían en Cristo, podían formar un solo cuerpo, ¿ya? Los judíos eran terribles de brígidos, no se juntaban con otros pueblos, ¿ya? Eran tremendos. Entonces finalmente dice, Cristo, además de reconciliarnos con el Padre y darnos el camino a la salvación, de reconciliarnos con nuestra naturaleza original, nos reconcilia para ser todos un solo pueblo. Y esto también se puede aplicar hoy en día. Podemos relacionarnos, podemos vincularnos, podemos ser unos por medio de Jesús. No por medio de mí esperando que tú cambies para que yo te acoja. No por medio de que, cuando tú seas más o menos cristiano, ¿ya? Sino simplemente porque Cristo murió por ti, murió por mí y nos da el valor para amarnos
Y cuando yo veo a un otro, yo veo lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho. Amor fraterno. Primera Tesalonicenses 4, 9-10 dice: en cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Les rogamos que su amor aumente todavía más. Y ¿saben qué? En este punto quiero decir esto: Dios mismo se encarga de instruirnos en el amor fraterno. Está empezando, hay algo que Dios me ha empezado a hablar que tiene que ver con Jesús como mi hermano, como el hermano que es. Y es heavy porque cuando yo empiezo a ver a Jesús como mi hermano, eso me permite entender la fraternidad, como Jesús en su humanidad es mi hermano, ¿ya? Y Él es el Hijo que nos permite a nosotros heredar, ser herederos, coherederos con Él. Entonces Él es mi hermano. Y cuando entiendo esto, me da la libertad para entender estas otras relaciones. Somos hermanos. Somos hermanos. Yo no soy tu pastora, ¿ya? Este es un título de aquí de la tierra, pero en el cielo somos hermanos. Como cristianos, tú y yo somos hermanos, y yo necesito tanto de la gracia de Dios como tú, ¿ya? Y necesito tanto de la misericordia tuya como tú necesitas de entender la misericordia que Dios ha tenido, que yo necesito entender la misericordia que Dios ha tenido contigo. Es para ambas partes, ¿ya? Y a partir de ahí somos llamados a vivir con otros cristianos, ¿ya? Y podemos comprender lo que significa tener hermanos en el Señor. Pablo siempre hablaba de las iglesias como mis hermanos, los hermanos en Cristo. Él lo entendía bien. Ahora, hay algo que quiero aquí hacer un alcance importante. Y me gustó porque leí un análisis sobre esto. Es como, hay una advertencia heavy que hace Bonhoeffer que dice: ojo con confundir la fraternidad cristiana con un sueño de comunidad piadosa y santa. Ojo con confundir lo que Dios hace en medio nuestro con una nostalgia comunitaria, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de esto? Cuando yo llego a un lugar esperando algo de este lugar, que sean misericordiosos, que sean amorosos, que deben ser así, en el fondo esto es un deseo mío y está basado en el egocentrismo, en mi necesidad, en mis expectativas, en mi anhelo de perfección, ¿ya? Entonces, cuando alguien no es tan misericordioso, tú dices: es que este lugar ya no es tan cristiano. Cuando alguien no es tan bueno contigo, es que este lugar en verdad no, esta comunidad. Y es heavy porque cuando tú pones esta expectativa, que tú dices: es súper santo lo que yo estoy pensando, si finalmente, en hechos eran así, pues todos compartían todos y oraban y era bacán y el Espíritu Santo se movía. Entonces este es el modelo, pero hay un límite ahí, hay una cosa ahí, ¿cachai? Porque finalmente cuando yo genero expectativas y creo que esto debe ser de una manera, pongo un ideal aquí, pongo un ideal y una vara que mide, ¿ya? Y que está basada en lo que yo creo. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo debiese ser la comunidad cristiana, cada uno me va a decir ciertas características que para ustedes son súper relevantes y súper importantes, ¿ya? Y cuando esas características no se cumplen, tú dices: este lugar no está bien. Y lo primero que hacemos es tener conflictos con el otro. Y después de tener conflictos con el otro, si esos conflictos no son resueltos, empiezas a tener conflictos con Dios, ¿ya? Y después termináis teniendo conflictos contigo mismo porque te alejaste de todos los demás. Entonces, ojo, porque finalmente una comunidad cristiana es un lugar que es para Dios y es por Él. Por lo tanto, si es por Él,
lo primero que es este lugar es un lugar de gente quebrada, es un lugar de gente que ha tenido un encuentro con Dios y es un lugar de gente que en el fondo lo único que puede hacer es dejar que su corazón sea transformado por Dios. Pero cada uno tiene su ritmo, su tiempo y cada uno ha trabajado en diferentes áreas, ¿ya? Hay lugares en donde Dios todavía no hace nada conmigo y yo todavía no cacho, que están ahí así, más o menos nomás. Y mientras que otros ya lo entienden súper bien. Entonces, si ese otro lo entiende súper bien, dice, oye, esta loca no entiende nada, ¿cachai? O no cacha una. Pero por otro lado, Dios ha trabajado cosas conmigo que de repente digo, oye, ya, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo van a ser más vivos? ¿Cachai? ¿Cuándo van a amar más? ¿Cuándo van a, no sé, cuándo van a dar más? ¿Cachai? Entonces, cada uno de nosotros está siendo tratado. Cada uno de nosotros necesita la gracia de Dios todos los días. Y de esa misma manera tenemos que entender al otro, ¿ya? Este lugar no es un lugar perfecto, es un lugar cubierto con la gracia de Dios. ¿Podríamos mejorar? Sí. ¿Debemos mejorar? Sí. Pero nunca vamos a cumplir con las expectativas que cada uno de nosotros tenemos sobre lo que es la comunidad cristiana. Y es súper importante entenderlo así. Muchas son las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una imagen idealista de comunidad. Es lógico que el cristiano, cuando entra en la comunidad, lleve consigo un ideal de lo que ésta debe ser y que trate de realizarlo. Sin embargo, la gracia de Dios destruye constantemente esta clase de sueños. Decepcionados por los demás y por nosotros mismos, Dios nos va llevando al conocimiento de lo que es una auténtica comunidad cristiana. Debemos convencernos de que nuestros sueños de comunidad humana introducidos en la comunidad son un peligro y que deben ser destruidos, ¿ya? Quien prefiere el propio sueño a la realidad en la que está puede convertirse en un destructor de la comunidad, por más honestas, serias y sinceras que sean sus intenciones personales. Y este loco lo dice así: Dios aborrece los sueños piadosos porque nos hacen duros y pretenciosos, nos hacen exigir lo imposible a los demás y a nosotros mismos. Nos erigen en jueces de los hermanos y de Dios mismo. Nuestra presencia es para los demás un reproche vivo y constante. ¿No te ha pasado que de repente estás con gente que lo único que te dice es que esto debiese ser así, es que esto debiese ser así, es que esto debiese... es un reproche finalmente, ¿ya? Nos conducimos como si nos correspondiera a nosotros crear una sociedad cristiana que antes no existía, adaptada a la imagen ideal que cada uno tiene. Y cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, hablamos de falta de colaboración, convencidos de que la comunidad se hunde cuando vemos que nuestro sueño se derrumba. De este modo comenzamos por acusar a los hermanos, después a Dios, y finalmente desesperados dirigimos nuestra amargura contra nosotros mismos. A mí esto me ha pasado, ¿ya? Me ha pasado muchas veces. Y me pasa aquí, porque yo me vine a Valparaíso y obviamente yo tenía un sueño, ¿ya? Entonces cuando veo que el sueño no se está cumpliendo como yo quería, me ha pasado un montón de veces y me ofusco conmigo, me ofusco con la gente. ¿Por qué la gente no es tan cristiana? No sé, como... Y empiezo a evaluar, ¿cachai? Y empiezo a juzgar el modo el corazón de los demás. Entonces es un lugar súper peligroso. Es súper peligroso, ¿ya? Finalmente Dios me ha hablado del amor que tiene por este lugar. Y como les decía, llevamos como 3 semanas simplemente orando por las relaciones en este lugar porque siento que Dios quiere hacer algo súper profundo. Y soltar mis expectativas y ver este lugar con los ojos de Jesús es súper sanador. Es súper sanador. Porque Dios ama este lugar profundamente. Profundamente. Y nos ama a cada uno de nosotros aquí profundamente. Entonces... simplemente es ver esto con la gracia que Jesús lo ve. Y no desde mi expectativa y mis perspectivas, ¿ya? Que son súper erradas y son súper humanas y tienen que ver conmigo y son súper egocéntricas, por muy lindas que parezcan. Entonces,
la comunidad espiritual es la comunión de todos los llamados por Cristo. Comunidad, por otro lado, hay un concepto que se llama comunidad psíquica, ¿ya? Que es la comunión de la gente buena. ¿Cachai? Que muchas veces la iglesia se convierte en eso, como la comunidad de la gente buena. Y yo no quiero que aquí nosotros seamos un desfile de gente buena, y aquí sí estoy poniendo expectativas mías, como no quiero que seamos un lugar de gente buena, quiero que seamos un lugar de gente que busca a Jesús con todo, ¿ya? Y que no tengamos miedo de exponer nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades y nuestras necesidades. Que podamos amar a quien quizás nos es difícil amar, que podamos cuidarnos, que podamos ver lo que Jesús está haciendo en el otro. Y es heavy como de repente la cosa cambia, porque uno siente que es saludable cuando yo me junto y hablamos de Cristo, todo el rato hablamos de Dios y lo que Dios está haciendo. Y es súper saludable, ¿ya? Pero aún es más saludable cuando yo puedo tener conversaciones con Dios sobre ustedes. Como, Señor, cuida el Cris con la Connie. Señor, yo quiero que a los chiquillos les vaya bien. ¿Cachai? Señor, la Adri, cuida la Adri. Y de repente pasamos más aquí hablando de Dios que con Dios hablando del lugar que Él nos ha dado. Y cuando hacemos esto al revés, podemos tener mucho más gracia los unos con los otros, ¿ya? Como este lugar donde yo derramo mi corazón por el otro, en donde yo puedo decir, Señor, cuídalos, Señor, provee lo que necesitan. Y me pongo como abrazo el corazón de Dios por la comunidad, o lo que Dios hace por cada uno de nosotros, y empezamos a ser sensibles con las necesidades del otro. Entonces, quiero invitarles, porque creo que es una invitación del Espíritu Santo a amarnos como Jesús nos ama, a quitar los ojos de juicio que quizás hemos tenido, quizás con la iglesia o quizás con algunas personas, a comprometernos a hablar bien de los demás. Quiero invitarles a ser sensibles con las necesidades del otro, a estar pendientes. Quiero invitarnos a ver qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Simplemente eso, como, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este lugar? Y otra cosa que he estado entendiendo profundamente es que hay algunos versículos, que no los puse, que hablan que uno de los grandes testimonios que podamos dar es el amor que tengamos los unos por los otros, ¿ya? Para afuera, uno de los grandes testimonios que nosotros podemos dar tiene que ver con el amor que tengamos los unos por los otros. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad amarnos, ¿ya? Y cuando hablo de amarnos, no hablo de este esfuerzo de como, que me caiga bien, que me caiga bien, que me caiga bien. No, hablo de entender que Dios ha sido misericordia conmigo y que Dios tiene misericordia con el otro, y dejar de ver las faltas del otro y simplemente ver lo que Dios ha hecho. ¿Cachai? Y honrar lo que Dios está haciendo, honrar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, honrar todo aquello que Dios está haciendo. Y para eso hay que ser sensible, y para eso hay que ver al otro, sin el juicio, sin el como, hoy debiese, porque finalmente cuando yo estoy juzgando a un otro, estoy viendo, esto me gusta mucho esta definición, lo que el otro no tiene en base a mí. Yo quiero replicarme a mí en los otros, porque yo soy el parámetro. Entonces muchas veces vemos al otro con lo que le falta que yo tengo, y debiese ser como yo, ¿ya? Pésima idea, no sean como yo. Entonces, aprendamos a honrar lo que Dios le ha dado a los demás y a ver lo que Dios está haciendo en el otro. Y pidamos a Dios que nos dé esa capacidad, ¿ya? Así que, dicho eso, vamos a hacer algo. Yo voy a orar primero, voy a orar por este lugar. Y de ahí vamos a orar los unos por los otros, ¿ya? Y yo te voy a invitar a orar no por tu esposo ni por tu esposa, ni por tu hermano ni tu hermana, ni tu amigo ni tu amigo, sino que con alguien que quizás
no cacháis cómo ha estado en su semana porque no tenéis tanto contacto con él. A juntarte con alguien que no conoces tanto, ¿ya? Para conectarnos y ver qué es lo que Dios quiere simplemente hacer. Y vamos a bendecir la vida del otro, ¿ya? Vamos a bendecir. Y esto no significa hacer una super oración si tú nunca has orado antes por alguien, nada, no se trata de eso, ¿ya? Simplemente se trata de, Señor, yo entiendo que esta persona es súper valiosa y yo te pido que tú bendigas su vida, bendice su trabajo, bendícelo. Y si en eso sientes alguna palabra, si sientes alguna sensación, si sientes alguna percepción, si sientes, no sé, como hoy sabéis que siento como mucha paz, dilo, porque probablemente sea algo que el Espíritu Santo esté haciendo en la persona, ¿ya? Así que vamos a orar y de ahí vamos a orar, ¿ya? Y de ahí ustedes van a orar. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos enseñes. Señor, primero muéstranos cuánto tú amas este lugar. Señor, y yo oro para que tu amor por nosotros y el amor entre nosotros, Señor, sea tan poderoso, que transforme lo que hay afuera de este lugar. Señor, que sea de impacto, para los que no están aquí. Padre, ven y llena este lugar con tu amor. Ven y llena este lugar con tu gracia y enséñanos tu gracia. Recuérdanos, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Recuérdanos, Señor, de dónde nos sacaste. Recuérdanos, Señor, de dónde nos sacaste para tener gracia también con el otro. Señor, perdónanos porque generalmente juzgamos, porque vemos desde nuestro parámetro. Perdónanos por eso, Señor. Señor, y ayúdanos a mirar con tus ojos de amor. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras, a dar valor como tú das valor. Señor, a animar, a cuidar, a bendecir. Señor, enséñanos a bendecir. Señor, como tú nos bendices y has llenado nuestras manos para bendecir, queremos aprender a bendecir aún más. Espíritu Santo, ven y llena este lugar con tu presencia. Ven y llena este lugar con tu presencia. Señor, y yo te pido que tú rompas nuestras expectativas de comunidad. Señor, simplemente para poder servir en este lugar como tú quieres, Señor. Que podamos tener tu mirada, Señor, sobre este lugar y el amor que tú tienes por este espacio, Señor. Y que podamos ser personas que sirven porque tú amas. No porque queramos cambiarlo a nuestra manera, sino simplemente porque tú amas esto. Así que, Señor, rompe nuestras expectativas, que son egoístas, Señor, que son egocéntricas. Y permítenos disfrutar lo que tú estás haciendo acá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora es tu turno, ¿ya? Así que les voy a invitar a juntarse con alguien de quien no han tenido mucho conocimiento esta semana y oren los unos por los otros. Eso, vamos.